Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfredo Newton, soy director del Departamento de Administración y de Formación Empresaria de SEADE. Quiero darle a todos la bienvenida a este webinar, que es parte de un ciclo que venimos desarrollando desde hace un tiempo, dedicado fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la gestión de negocios yo diría, en un contexto relativamente complejo como es el contexto que estamos viviendo. Para los que no nos conocen, por primera vez vienen a SEADE, nosotros tenemos ya 44 años de vida, nacimos llamados en un grupo de empresarios, como el primer MBA que se dictó en la Argentina, y hemos ido avanzando a lo largo de todos estos años como una universidad chica, pero orientado justamente a estos temas de administración. Hoy por hoy tenemos 3 carreras de grado que estamos dictando, que son la de administración de empresas, la de gestión educativa, que es justamente la administración de colegios, de escuelas, y la de curaduría de arte. Y en la área de posgrado tenemos 4 maestrías, una maestría de Derecho Empresario, una maestría de Economía y Ciencias Políticas, una maestría en Administración y la maestría en Curaduría de Arte, y un doctorado en Administración. Y luego tenemos un montón de programas ejecutivos orientados a la formación empresaria, tenemos un área, digamos, de desarrollo que se ocupa de todo lo que es programas de administración que abarcan prácticamente todas las temáticas. Y en función de eso venimos desarrollando estos webinars, y con un, yo diría, disertante de la calidad de Luis, realmente es interesantísimo. Creo que convoca a todas las edades, con este título que dice, en serio me preguntás por la edad, ¿no? Realmente creo que es una temática muy poco abordada, y obviamente muy sensible en un sector muy grande de los profesionales, y en un mundo donde, bueno, sabemos que las generaciones de los millennials y ahora de los Z vienen avanzando a una velocidad. Hoy estábamos casualmente, Luis, charlando con la gente de Lenovo, y entonces lo invité al director de Recursos Humanos, directora de Recursos Humanos, que es una mujer. Entonces le digo, ¿te interesa estar? Me dice, mirá, me interesaría. Me dice, pero está claro que no tenemos nadie más de 40 acá. Muchas gracias, como decimos. Así que bueno, este tema que va a abordar, que me parece interesantísimo, y no le quiero sacar tiempo a esto, tenemos como orador, yo decía, a Luis Aragón. A Luis Aragón nos conocemos hace unos años, no muchos porque él es muy joven, mucho más joven que yo, pero bueno, ha tenido una interesantísima e importantísima trayectoria en el Banco Santander, y es investigador sobre el futuro del trabajo, y está trabajando en el concepto de ayudar a las personas, equipos y organizaciones a reinventarse para lo que viene. Es Senior Advisor, presidente del Banco Santander al día de hoy, y diagonal la Asociación Civil, y una amplia trayectoria como miembro del equipo directivo de Santander, como yo lo decía, en Argentina, director de estrategia y director de gestión de personas, y ha sido elegido como líder de referencia en Latinoamérica para el GPTW Institute de Estados Unidos. Luis, la audiencia es tuya, y todos nos estamos preguntando qué vamos a hacer ahora que tenemos más de 50. Bien, bueno, muchas gracias, Alfredo. A ver, Manuel, si me puedo compartir. Estabas compartiendo. Sí, a ver, voy a compartir. No estaba compartiendo Manuel, ahora estoy entrando yo. Ah, perfecto. Pensé que estabas compartiendo vos. Bien. Esto es tuyo. No sé si se ve, Alfredo. Se ven, si la pones como compartir, ahí está, perfecto. Se ven las dos opciones, la próxima, parece que está así la otra. Arriba hay un lugar que dice opción presentación.
opciones de presentación, y ahí te va a abrir una solapita que te permite mostrar solamente una de las dos hojas. ¿Lo tenés ahí arriba? Yo la A veo. ver, estoy acá en uso compartido de pantalla. No, arriba, en Más. opciones de presentación, en tu pantalla central, donde están las dos copias. Veo las dos copias en este momento. Perfecto. Arriba no tenés una que dice opciones de presentación. No lo estoy viendo. Desactivar audio. ¿Estás con una pantalla o con dos? Estoy con dos pantallas. ¿Sí? Voy a pasar a una. No, anda. Perfecto. Porque en las dos pantallas, en la pantalla donde está solamente la presentación, arriba hay un lugar que dice opciones de presentación. No es que sea un experto, pero esto ya me pasó y me obligaron a todo, más arriba. Más arriba. Esto Más lo teníamos previsto. más arriba de esto no tenés, no. Más arriba no tenés esto. Yo lo veo. Veo en tu presentación, veo una que dice opciones de presentación. Ahí se ve una sola o se ven dos Ahí todavía. ahí se ve una sola, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Fantástico. Ahí está. Perfecto. Estamos todos en reinvención. Bueno, entonces, ahí estamos entonces. Bueno, gracias Alfredo, un gusto estar aquí en SAD. Les voy a comentar esto, la idea es que sea una pequeña introducción y luego vamos a la presentación, a conversar sobre lo que he investigado en los últimos 18 meses. Esta es la mirada que tuve el año pasado desde mi casa, todos los días y todas las noches veía esta vista de Buenos Aires, y en ese contexto, en esa larga noche del COVID, investigué y elaboré una nueva mirada sobre la reinvención senior que tuvo mucho que ver con mi propia reinvención. Yo soy un ingeniero transformado por el rol de gestión de personas, por la función de recursos humanos. Tuve la suerte, como decía Alfredo, de combinar en mi carrera la función de estrategia con la función de personas y mucho tiempo en simultáneo, lo cual fue un privilegio dentro del equipo de Santander en Argentina. Hace 2 años dejé las funciones ejecutivas, cuando cumplía 60 años, y la verdad que estaba como estamos muchos en estos procesos y como descubrí después que somos muchísimos, con una alta incertidumbre con lo que me tocaba, con lo que venía. Si bien me había preparado y había conversado, pero cuando llegó el momento la incertidumbre era alta. Entonces me largué a hacer un proceso de que llamé, hasta le puse un branding, 60 charlas para reinventarme a los 60. Identifiqué 60 personas, 60 amigos, algunos están acá y la verdad que es un honor tenerlos, con los cuales decidí conversar sobre el concepto de la reinvención en la etapa senior de la profesión. Pude aprender muchísimo de las experiencias y la generosidad de las personas. Acá hay algunos de los que me acompañaron, algunas de las fotos que tomé cuando todavía podíamos encontrarnos presencialmente, con gente grande, gente joven, amigos, líderes sociales, empresarios, fundadores de emprendimientos. Y a su vez me empecé a buscar el tema en las redes. Siempre me gustó mucho aprender en red, ¿no? Aprender en la frontera de la profesión en redes, ¿no? Hoy yo descubrí que uno puede contactarse con la persona más experta en el área que uno identifica y esa persona muy probablemente le responde y uno puede interactuar con él. Y las redes es una gran fuente de aprendizaje y en todo lo que tiene que ver los algoritmos, los podcasts y las interacciones de red con mucha gente que en ese momento no conocía, me nutrieron mucho de esta investigación que voy a mostrar. Fueron 18 meses, estamos viviendo 18 meses increíbles, únicos. 18 meses atrás todos hablamos de transformación, todo estaba transformándose, ¿no?
yo digo, era como ir por la autopista, ¿no? Por la Panamericana. Era un tema de, todos sabíamos a dónde íbamos, algunos iban por el carril rápido, otros por el carril más lento, pero todos iban para ese lado. Apareció el COVID y a la palabra transformación se le agregó la velocidad y se transformó en reinvención. Todo se reinventa, todo y todos estamos en reinvención. Y les voy a empezar a mostrar algunas de las encuestas que hice en mi red. Tengo unos 10.000 personas en mi red en LinkedIn. Y normalmente yo lo que hago es hablar con un grupo de personas, leer el concepto con los expertos más avanzados en el mundo, y después testeo con mi red, en su mayoría son argentinos y latinoamericanos que piensan. Entonces les voy a empezar a ir mostrando algunas de las cosas que salieron en las encuestas con mi red, ¿no? Acá le pregunté, por ejemplo, para el mundo que viene, ¿cómo te sentís, ¿no? Un mundo en materia de capacidades, conocimientos, solo un 7% consideraba que estaba listo con lo que tiene. Un 57% declaró estar en reinvención. La mitad sabe bien hacia dónde reinventarse, la mitad no sabe cómo reinventarse. Yo me encontraba en esa mitad. Y ese fue mi proceso, mi investigación, mis charlas para reinventarme que conduje. Y lo que descubrí, y que también me sorprendió, es que todos queremos y nos hace sentido trabajar por mucho más tiempo. Fíjense, en esta encuesta, solo un 16% piensa en un retiro anticipado. 2 de cada 3 piensan en trabajar hasta los 80 y 1 de cada 4 hasta el último día. Y cuando uno explora las razones, se me confirmó esa teoría que tanto vi trabajando en recursos humanos, que el trabajo es mucho más que un trabajo, que es algo que provee sentido, que eleva a la persona a expresar sus mejores dones en beneficio de los demás. Y cuando le pregunté a mi red por qué 2 de cada 3 personas pensaban que querían trabajar más allá de los 65 años que en teoría impone la ley y la cultura, obviamente apareció el tema que la jubilación no alcanza, eso es un tema estructural, ¿no? La jubilación se va a transformar en Argentina en un ingreso mínimo garantizado, y claramente un 30% de la gente habló que la jubilación no le alcanza, pero otra vez un 65%, 2 de cada 3, hablaron que la búsqueda del propósito personal, identificar el trabajo como un medio para una vida más plena, era un tema central que guiaba la reinvención de las personas. El otro tema que investigué, como dijo Alfredo, es el mundo del trabajo. Y es el momento de, hoy estamos en el momento de pensar la post-pandemia. Después de 18 meses y con las vacunas tomando escala, el trabajo va a emerger como algo distinto, un futuro bastante distinto del que solíamos prever. Y además, en eso distinto, va a ser muy desigual en la forma que se va a recuperar. Yo les pregunté a mis amigos cómo se imaginaban la salida en Argentina y en Latinoamérica, y otra vez, casi un 70% ven una salida de una forma de letra K, donde algunos salen muy rápido, pero otros no salen. O 25% espera una letárgica mediocridad, ¿no? Donde vamos a continuar con una forma de L muy larga. Solo un 7% espera una recuperación a lo americano, donde todas las industrias hoy están a full, no se consigue trabajo, las cadenas de suministros están rebalsadas. Claramente, acertar en lo que viene en el mundo del trabajo en un país como Argentina y en Latinoamérica es una de las claves del éxito, ¿no? En un trabajo en entornos complejos, donde todo se aceleró,
en 10 meses se adelantó todo, cambió todo 10 años, en la forma de trabajar, en los nuevos empleos que se creen, en todo lo automatizado, lo automatizable que va a ser automatizado más temprano que tarde, donde hay que rescatar lo humano y donde las regulaciones seguramente van a ir a buscar el siglo pasado antes de pensar en el siglo que viene, y donde claramente ahí tendremos que una oportunidad para conversar con los reguladores. El principal legado que le deja la pandemia al futuro del trabajo es el trabajo remoto y flexible. Y tiene sentido, ¿no? Porque el 65% de las personas descubre que van a ganar si se hace bien y si logran incorporar los hábitos adecuados entre 1 y 3 horas por día de su tiempo. Supongamos que en promedio son 2 horas, es un 25% del tiempo que ganan trabajando remoto. Y ese tiempo lo van a poder aplicar en actividades muy parejos, como ven ahí en la encuesta de desarrollo personal. Y claramente, y esto hablamos con Alfredo al inicio de la charla, solo un 4% de las personas que contestaron, de casi 1000 personas que contestaron esta encuesta, ven un retorno a un modelo presencial 100%. Y otra vez, un 66%, 2 de cada 3, ve un entorno mayormente remoto. O sea, o todos los días remoto 25%, o 3 o 4 días remoto con 1 o 2 días presenciales, para de alguna manera lograr nutrir una cultura nueva en la empresa a partir de encuentros presenciales que van a ser muy distintos de lo que íbamos a trabajar los años anteriores. Van a ser encuentros con los colegas llenos de interacción humana, porque el trabajo tradicional se va a hacer a distancia. O sea que claramente el entorno que me contabas, Alfredo, de 1 o 2 días remoto con 3 o 4 días presenciales, o sea, empresas que van a concentrar la actividad en lo presencial, es un 30% de las personas. Claramente la gente está eligiendo lo remoto como forma de trabajar. Esto podrá evolucionar en el futuro, pero en la pospandemia las expectativas son bien claras. El otro concepto muy interesante es el tema y para ir aterrizando en el concepto de los seniors, el concepto de la diversidad. Las empresas se están animando a plantear la diversidad de una manera increíble. Si uno mira en lo que se avanzó en 5 años, en 10 años, es irreconocible. El día de ayer es una muestra, uno recorría LinkedIn o las redes el día de ayer y veía cómo las empresas en todo el mundo, en Argentina también, abrazaban el tema del orgullo y el tema de la diversidad. Yo creo que aquí hay una evolución por hacer, que claramente me manifiesta lo que veo y me manifiesta lo que me aparece en mis encuestas, hacia encarar las múltiples dimensiones de la diversidad. La dimensión es más visible de la diversidad, donde claramente hoy género es casi perspectiva de género es casi un sinónimo de diversidad. Está muy bien y se ha avanzado mucho y todavía hay mucho por recorrer. Hablábamos el día de ayer en términos de la orientación sexual, como otro día donde las empresas abrazaron la diversidad, pero también hay en las múltiples dimensiones de la diversidad, hay dimensiones no visibles y que, por lo tanto, no son ni reconocidas ni gestionadas. Yo le pregunté a las empresas que están convencidas que grupos diversos son mucho mejor para trabajar, mucho más innovadores, con capacidad para anticipar el futuro, con mejor productividad, con tener mejores resultados. ¿Cuál reconocían como la más importante o la que pronto va a venir en estas dimensiones invisibles? Y la diversidad por rango de edad aparece primero,
y después sigue la diversidad por intereses y pasiones, la diversidad de experiencias y funciones, o la diversidad de empresas en las cuales yo trabajé y que no es tenido en cuenta por las empresas para encarar los grupos y la forma de trabajar, o la de origen social y cultural tan importante en un país como Argentina. Y yo creo que ahí la diversidad va a evolucionar a un modelo de capacitación a todo nivel y un modelo de conocer muy bien la cambiante dinámica de las expectativas de las personas, donde las empresas conozcan lo que aparece primero. El 41% de la gente dice las empresas nos tienen que conocer más para hipersegmentar la experiencia de trabajar en la empresa, para personalizar la propuesta de valor. Entonces el edadismo, la discriminación por razones de edad, aparece como la primera de las diversidades no visibles que se incorporará a las empresas, o que la gente tiene como expectativa de incorporar a las empresas. No es un tema menor. Si tomamos esta idea que la gente empieza a trabajar hasta los 20 años y trabaja hasta los 80, o va a estar en condiciones saludables muy pronto de trabajar, si lo decide así, hasta los 80, a los 50 años está en la mitad de su carrera profesional. Y hoy las culturas empresariales, a los 50 años, en muchas culturas empresariales, ya se piensa que las personas tienen que ser retiradas. Y ahí se produce un gap entre lo que uno escucha en la gente de las empresas y lo que uno escucha en las personas de más 45, más 50. Cuando uno habla con gente de las empresas, cuando habla con jefes, con selectores, aparece esa pregunta que titula mi investigación. ¿En serio me preguntás por la edad? Si acá no tenemos ningún problema, tenemos mucha gente de más de 45. Pero cuando uno le pregunta cuánta gente tomaste en las últimas búsquedas de más de 45, ahí se produce un silencio. O casos como el que me mencionabas, Alfredo, en la introducción, empresas que se formaron en los últimos años, empresas tecnológicas, no tienen empleados o tienen muy pocos empleados de más de 45. Ese sesgo, ese no reconocer el sesgo del tema de la edad que se tiene dentro de las empresas, contrasta fuertemente con lo que dicen las personas, ¿no? El nunca me llaman, o después de procesos con muchos exámenes y muchas validaciones en las entrevistas, recibir el mensaje, bueno, está muy bien, pero no te vas a adaptar a la cultura o a la exigencia, o nos decidimos por alguien más joven. No es un tema menor. Si uno ve los números de la población argentina, el 44% de la gente tiene entre 45 y 80 años, y cuando uno, aún haciendo simulaciones que la gente a partir de los 60, 65, mucha gente decide trabajar, estamos con la gente que trabajaría en un rango de edad superior, más 45, sería entre el 25 y el 30% de la gente en condiciones de trabajar. Estamos hablando de un tema de 12 millones de personas, y que aún en entornos de más 50, estamos hablando de 2 a 4 millones de personas, ¿no? Tema que debiera ser interés de cualquier político, regulador, política pública, porque hay 2 a 4 a 5 millones de personas que hoy están mirando el empleo como una forma de desarrollo personal, y que el sistema no los está viendo de la misma manera. Cuando hablé con headhunters, lo que me dicen los headhunters, reconocen el problema, reconocen tener 15 personas por semana que les habla de este tema, ven una apertura en el segmento 45-55, si la formación y la actitud son adecuadas, vamos a hablar de eso más adelante. Y en el segmento arriba de 55 claramente no lo ven. La frase esta
el que me dijo un headhunter, nunca tuve una búsqueda de más de 60 y solo una de más de 55 o 25 años de carrera, es más que ilustrativa de la necesidad de buscar nuevos formatos para el segmento más 55. ¿Qué temas ver en las empresas? ¿No? Repensar el concepto de retirado a los 50, pensar en otros roles, el asesor senior, el concepto de interim manager, tan poco desarrollado en Argentina. La gente se ve, los seniors se ven aportando conocimiento específico, desde el rol como directores, coach, mentores, potenciando el desarrollo de los jóvenes y claramente aprovechando en este mundo donde hay que moverse rápido, ágil, el acceso a capacidades únicas que tienen los seniors, que implica tomar las oportunidades y no perderlas por demoras o por la necesidad de formar gente. La cultura de las empresas tiene que incorporar a los seniors desde otro lugar. Y tiene que trabajar fundamentalmente cuando les pregunto en qué hay que trabajar, ¿no? La mentalidad de sectores y de jefes, el programa de diversidad etaria, acompañar a los adultos que están ya trabajando en los procesos, mentoreándolos, el concepto de reverse mentoring, formándolos en los temas de cambio, insertándolos en los proyectos de innovación, en lo más avanzado de las empresas. Las empresas es un camino. Le pregunté a los seniors dónde se ven en la etapa senior. Un 36% le gusta verse en relación de dependencia, pero para mí fascinante y altísimo en términos mundiales, 57% se ve como emprendedor, como freelance. Se ven aprovechando la ventaja de la red de contactos, las experiencias, las habilidades aprendidas, y algunos hasta tienen una posición financiera más sólida que le permite ser mucho más flexible y apoyar el proyecto de emprendimiento. El contexto con el cambio en el trabajo debiera jugar a favor. Si se rompen creencias limitantes como las opiniones desfavorables y los sesgos del círculo cercano, a los 60 años te vas a meter con un emprendimiento, te vas a meter con el lío que eso significa, tomar gente, los juicios, o los costos o romper el mito de un emprendimiento me va a llegar, los resultados van a llegar demasiado avanzados, tiene que ver con el sentido. La otra sorpresa negativa, además de ver cuántos se ven como emprendedores, qué pocos se ven en el voluntariado y en el sector público. Tengo muchas explicaciones del sector público, dejémoslo afuera, pero en el voluntariado las oportunidades son infinitas. Por citar dos organizaciones, una de las cuales estoy involucrado, Diagonal ONG, que es una ONG que trabaja el empleo senior y la reinserción laboral senior. Otra que me pareció maravillosa fue Aportes de Gestión, un grupo de seniors que trabajan como consultores de ONG y que necesitan apoyo senior para elevarse como organizaciones. Y yo creo que el voluntariado es todo un capítulo no descubierto todavía full, aún por los propios futuros o actuales seniors. Voy terminando, ¿no? ¿Qué se necesita, no? ¿Qué me dicen los quali y los quanti de esos casos fenomenales que tuve oportunidad de conversar? Primero, que es un proceso muy personal, de repensarse de nuevo, de llevar adelante ese diálogo interior que nos define, de pensar que los pensamientos nos pueden llevar a un mejor lugar, aunque el contexto nos diga lo contrario, de ver el mundo como abundante en lugar de como hostil, de sentirme dueño de mi vida, de mi vocación, de poner mis capacidades para servir a algo más grande, de confiar en la neuroplasticidad, que las conexiones en mi cerebro y con el cerebro de los demás se van a desarrollar. Frases que tomé de mis interlocutores. Reinventarse por elección y no por imposición.
desaprender, potenciar y convertirse en ese curioso aprendiz de por vida, volver a estudiar, aprender actuando, aprender en red, potenciarse desde lo que me gusta, de lo que sé, pero también hay una cantidad muy importante de gente que dice probar lo nuevo, sorprenderme, y trabajar la continua y dinámica marca personal. Esto que va cambiando, una marca personal que no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 50, a los 60. Esa idea de no competir por ser el mejor, sino encontrar el lugar para ser único. No se hace el mejor, sé único. Y desde esa marca personal y de las necesidades personales, encarar la reinvención. Varios estudios muestran que la curva de la felicidad del ser humano tiene forma de U. La panza, el piso de la U está en los 40 y picos, y dicen que a partir de los 50 empieza una etapa de crecimiento en la felicidad. Creo que hay que empezar mucho antes el diseño de la nueva etapa profesional. Usar todo el design thinking que aprendimos para eso, en lo personal y en lo profesional. Pensar los ahorros, enganchar objetivos y sueños, preparar y practicar el yo futuro. Y otra vez mis amigos dicen, esto es un trabajo intenso, hay que hacer lo que los demás no hacen, ocupar los espacios que nadie espera que ocupes, estar presente donde nadie te espera, mirar lo específico, encontrar un problema, enamorarse de tu solución y desde ahí construir tu reinvención. Dado que el otro piensa que vos no estás para esto, hay que crear la necesidad. Hay que transmitir una firme vocación y tener mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad. Flexibilidad en la vida, flexibilidad en el cargo que tenía, en la secretaria, si la tenía, en el dinero, en la forma de trabajar. Todos esos elementos son los elementos centrales de un plan de reinvención personal. Termino con esta slide. Todo el mundo con que pasás te recomienda ver la película El pasante de la moda. Muchos seguramente la habrán visto. Los que no, ese es muy interesante y es un rato muy agradable viéndola con Robert De Niro. Y enganché muchas frases de mis compañeros y colegas argentinos cuando vi esta película. Es la actitud que diluye las arrugas y rompe los prejuicios. Es ser un puente entre generaciones. Es usar la inteligencia emocional que construimos en años de experiencias y en Argentina en el manejo de múltiples y continuas crisis. Creernos que no hay edad para la innovación. Pasar de ser interesante a estar interesado. Genuinamente curiosos, apasionados. Domar ese corcoveante ego que tenemos adentro y que muchas veces no nos permite entender y plantear las nuevas etapas. Y por último, una frase de un colega argentino: realizarnos desde un rol distinto, desde el asiento de acompañante, en el apoyo al éxito de los demás y de las nuevas generaciones. Con esto termino, estamos en 27 minutos y abro el turno de reflexiones, de preguntas. No sé si Juan, lo vi recién a Alfredo, no sé qué te causa, lo vi a Juan Carlos, que habla mucho de estos temas y también ha elaborado el concepto de academia de reinvención. Y abrimos la charla, ¿les parece? Buenísimo, la verdad que excelente lo tuyo, Luis. Nos has dejado pensando, a lo que somos apenas un poquitito mayores de 50. Y yo quería compartir con vos algo que me pareció interesante y que es algo que quería ver un poco tu óptica, mientras además me surge una pregunta, ¿no?
Yo te escuché que en algún momento el 50% de aquellos que te habían respondido les interesaba, digamos, en términos de remuneración, ser freelance o ser emprendedor, ¿no? 50% creo que algo sí te había dado. 57. 57%, fantástico. Ahora, yo tengo un juicio previo, no un prejuicio, sino un juicio previo mío, simplemente algo que he visto a lo largo de los años, y es que nuestra generación, los que hoy tienen 50, 60, 70, algunos fueron educados para trabajar en relación de dependencia. Y no es lo mismo trabajar en relación de dependencia que ser emprendedor. Entonces, uno puede denunciar, querer ser emprendedor, pero después no sé qué hace falta, no sé si uno puede transformar el ADN, ¿no? O sea, por eso es interesante lo del 57%, interesante sería saber cuántos de estos 57 logran realmente encarar un emprendimiento y llevarlo adelante, ¿no? Quizás sea el resultado de la situación de Argentina. Yo miré números de encuestas similares en otros países y el número está en 40-45, ¿no? O sea, Argentina me asombró lo alto que estaba en términos relativos. Yo creo que es una expectativa y estando en una casa de estudios, una gran oportunidad, ¿no? Para educar a esta generación de gente que espera ser emprendedora, viendo la economía freelance que se viene, una oportunidad para que las empresas vean la creación de un ecosistema emprendedor, ¿no? Y que acompañen el desarrollo de los profesionales. Ni me quiero meter con las políticas públicas, ¿no? Donde claramente uno ve que en determinada dimensión, silos, yo digo que la diversidad a veces se ve como silos, ¿no? Ahora, en determinados silos de la diversidad, ahora se dan beneficios impositivos, cosa que puede ser, si la economía la mantiene. Imagínate acá, ¿no? La oportunidad que se da de alentar a los seniors como emprendedores. Yo creo que hay un paso previo, es poner a la temática senior y el trabajo senior en agenda, porque creo que no está en la agenda de las empresas, no está en la agenda de los políticos, de los reguladores, ¿no? Uno ve avisos en LinkedIn, concursos de marketing digital de entidades públicas y dicen, si tenés entre 18 y 35 años, inscribite a este curso de marketing digital. Cuando una clara discriminación por edad que la hacen políticos, y acá tienen, como te digo, entre 2, 4 millones de personas que están pensando en esto, que están pensando que quieren su vida a ser productivos, seguir haciendo, y que el sistema considera que están, no sé para qué, para cuidar nietos, para lo que sea. Entonces, o para recibir una jubilación que, como decíamos, cada vez más va a ser insuficiente. Entonces, claramente hay un tema central, ahí Ernesto Ferrer, que es una persona que la verdad fue una de las personas que yo entrevisté en la charla número 7, hice con Ernesto, que dice que ve esto, claro, poner el tema en agenda parece ser la primera prioridad. Y desde ahí se van a disparar muchísimas oportunidades y el emprendedor senior es claramente una de las oportunidades que, como te decía, hay limitaciones en tu propio círculo. Excelente. Acá Jaime Ferrer dice, coincido con Luis, el primer paso es poner el tema en la agenda. Exactamente. Yo creo que el primer paso es ese, y a partir de ahí hay que trabajar políticas, hay que ponerlo en la agenda de las empresas, ponerlo en la agenda de las personas que se tendrán que formar intensamente para el nuevo mundo del trabajo, y ahí hay una gran oportunidad de formación, y ponerlo en la agenda, obviamente, de los reguladores, de los formuladores de políticas, pero también yo tengo la sensación que en el mundo del trabajo post-pandemia
la regulación tiene una inercia de ir hacia el siglo pasado en lugar de ir al siglo próximo, ¿no? O esto que está apareciendo para este siglo, ¿no? Yo creo que va a haber mucho trabajo por hacer ahí. Buenísimo. Preguntas, comentarios. Ahí me gustaría, ahí me dicen que yo estoy leyendo que todos los participantes están como muteados. Manuel, no sé si lo podemos desmutear. Espera un poquitito, a ver si yo lo puedo hacer. Para permitir algunas intervenciones y seguir conversando. Espera un poquitito que yo voy a ver si... Muy buena la exposición, doctor, ¿eh? De excelencia. Buenísimo. A ver, yo no tengo la posibilidad de mutearlo. ¿Te leo algo de cualquier forma? Ya estamos desmuteados. Ahora cada uno se puede desmutear. Antes no podía, ahora ya estamos. Bien. Lo que no podemos hacer... Ernesto, no sé si querés comentar algo. Lo que no podemos... Algo primero de orden operativo. Lo que no podemos hacer es iniciar video. Eso no nos podemos ver las caras. No, lo que yo quería comentar, y coincido totalmente con vos, Luis, que el tema, el primer paso es ponerlo en agenda, y para eso hay que utilizar todos los vehículos disponibles, que son las entidades académicas, las entidades empresarias, organizar algún evento, darlo a conocer, utilizar los medios de comunicación en la medida que se pueda para que esto... por ejemplo, La Nación Más tiene un segmento de management. Para mí este es un tema que en algún momento José del Río debiera tocar, y posiblemente el mejor interlocutor que tenga José del Río para eso seas vos, Luis, porque sos el que más ha estudiado el tema. Pero esa es la manera de ponerlo en agenda, cuando la cosa toma estado público, cuando empiezan a haber cartas de lectores, cuando empieza, o sea, esa es la forma, y cuando las entidades académicas lo empiezan a tratar en sus, digamos, debates internos dentro de los propios mecanismos que cada entidad pueda tener. Cuando consigamos que las entidades empresarias de todo tipo, cámaras o lo que fueran, también puedan empezar a discutir este tema y plantearlo, como se han planteado otros casos de diversidad. Este es uno más, no es ni más ni menos que de otros. Gracias, Ernesto. Sin duda, el otro día hablaba con un colega español complementando lo tuyo, y lo que él decía, este colega español, es que la humanidad por primera vez se encuentra con un grupo enorme de gente que va a vivir por 20 o 30 años en muy buenas condiciones de salud, y que históricamente la humanidad no los necesitó trabajando. Y decía que cálculos hechos en España, que si se apuntara a trabajar a la población senior, el impacto en el PIB español era del 15%, superior o muy superior al impacto de la crisis del COVID, ¿no? Involucrando en el trabajo a la generación senior. Así que en esa línea. Juan Carlos, vos que estás trabajando con el tema de la academia, con el concepto academia de reinvención, ¿qué te disparó escuchar esta investigación? Bueno, por un lado, es muy amplia, mucha riqueza en la información que presentaste, así que más bien yo pensaba en algunos conceptos por ahí que me parece pueden complementar. Yo creo que todo este fenómeno, que lo podemos llamar, no sé, revolución senior o reinvención senior, tiene que ver con dos fenómenos o dos desafíos que son contrapuestos, creo yo. Por un lado, por la tecnología, por el estándar de vida, la longevidad ha aumentado enormemente. Yo a veces cuento que cuando yo tenía 20 años, una persona de 60 o de 65 era alguien que, bueno, se iba a jubilar y a los pocos años iba a fallecer y punto, ¿no? Siempre me acuerdo de un sketch de un programa cómico, La Tuerca, que eran 4 jubilados,
Y si lo buscan en YouTube van a ver que hay uno de los jubilados hacía de italiano, y hablaba y tosía con bufanda, ¿no? Y justo agarré un sketch de La Tuerca, de los jubilados, donde el tipo dice, porque yo tengo 60 años, ¿no? O sea, el tipo tenía 60 años y su horizonte era jugar a las bochas. Estoy hablando hace 40 años atrás. La longevidad ha aumentado enormemente. Como decías vos antes, una persona de 80 años, hasta los 80 años puede plantearse trabajar, salvo que tenga alguna cuestión de salud específica. Por otro lado, hay un desafío contrapuesto, y es que las identidades, tanto de las empresas como de las personas, identidades profesionales, identidades en el mercado, son cada vez más fugaces. Hace 40 años, una empresa se mantenía entre las 500 líderes, si lo era, se mantenía en promedio unos 60 años. Hoy una empresa se mantiene entre las 500 líderes menos de 10. O sea, la dinámica de las disrupciones hace que las identidades empresariales y también las profesionales sean cada vez más fugaces. O sea, nos tenemos que reinventar porque lo que hacíamos pierde relevancia eventualmente. Entonces tenemos identidades que tenemos que reinventar porque pierden relevancia rápidamente y vidas mucho más largas y productivas. Entonces hay un gran desafío, ¿no? Vos decías esta cuenta de a los 50 años, si te vas a jubilar o vas a dejar de trabajar a los 80, estás en la mitad de tu vida y tenés 30 años, ¿no? Bueno, hoy se dice que crear una identidad nueva implica más o menos identidad que puede ser un emprendimiento o un rol profesional, ¿no? Lleva más o menos entre 5 y 7 años. O sea que una persona de 50 podría reinventarse, no sé, 6 veces, 4 veces, 5 veces, ¿no? Y una persona después de jubilarse podría inventarse 2 o 3 veces hasta los 80. Entonces, realmente hay que repensar el concepto de lo que es una persona mayor. Obviamente puede haber otras situaciones específicas que nos saquen de la cancha, ¿no? Que nos tengamos que retirar antes, pero en principio la probabilidad de que podamos estar activos hasta los 80 es enorme. Y la probabilidad de que entre los 50 y los 80 nos dediquemos a la misma actividad es bajísima. Entonces, esa situación hace que tengamos el desafío de reinventarnos varias veces, ya como personas grandes, como personas de más de 50. Magnífico. Gracias, Juan Carlos. Luis, tenemos a Elsa con la mano levantada hace un ratito. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy excelente la charla. Lo único que vi es que lo vi desde un punto de vista muy empresarial. Me gustaría dar otro enfoque, porque me pasó, estoy descrita ahí en un montón de partes. O sea, a los 57 años me quedo sin empleo fijo en una empresa, 57 años, mujer, o sea, las tenía todas, ¿no? No tenía ninguna de las otras diversidades que hoy están tan de moda, ¿no? Sí, hoy tendría una diversidad más, como están anunciando, soy hetero, ¿sí? Que me tendría que incluir en ese grupo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? Aparte, habiendo estudiado mucho, al revés de mucha gente, a mí mi psicóloga me decía, basta de estudiar, un poquito de otras cosas. ¿Qué hacer? Emprendés. Empecé a desempolvar proyectos y emprendí. O sea, hace 3 años inició un proyecto personal al que se sumaron familia y un amigo. O sea, somos 2 de mayores de 60 hoy y un joven, un millennial. ¿Qué es lo que yo vi? Cuento mi historia personal en sentido para graficar, ¿sí? Que siempre me ha pasado cosas que no entendía hasta que no llegué a la edad. Amigas que tenían hijos me decían, vos no entendés a tus padres hasta que no tenés hijos. Y tenían razón. Cuando tuve hijos, comprendí muchísimas cosas de mis padres. Y después me fueron pasando. Yo escuchaba amigos, amigas más grandes que ya tenían 60, yo más joven, y la verdad es que no entendía lo que me decían. Cuando llegué a los 60 me di cuenta que yo siempre pensé que iba a trabajar toda mi vida, porque era esa la fuerza del ánimo que tenía.
Y hoy que tengo 60, me doy cuenta que no, hay cosas que no quiero hacer. ¿Sí? No empezaría ninguna nueva carrera. Cosas que físicamente no puedo hacer. No me quiero levantar, ya no me levanto. De hecho, bueno, soy un emprendedor, o sea, el emprendedurismo es un trabajo de 24 horas. O sea que puedo estar trabajando hasta la 1 de la mañana y levantarme a las 5 de la mañana para estar produciendo, empezar a producir a las 7. Pero lo hago puntualmente, porque es una obligación, pero no es por lo que más me cause placer. Y creo que todas estas cosas tienen que ver con la edad. ¿Sí? Hay un montón de cosas que, o sea, yo hoy no sé si me veo de nuevo en una empresa. ¿Sí? Aporto, comparto esto que yo creo que la pandemia argentina nos lleva a todo esto que sería el trabajo remoto. Nos ha reorganizado a todos, porque bueno, hablo por los trabajos que tengo que hacer, y me dice, no, hoy me quedé en casa. ¿Sí? No voy a la fábrica, hasta hago reuniones de degustación de productos, porque parte del trabajo que yo hago también es desarrollar productos alimenticios, los cuales hay que degustar. Y los hacemos vía Zoom. Son todas unas experiencias no tan enriquecedoras como cuando uno lo hace personalmente, porque uno tiene el otro al lado, ¿no? Ve el gesto inmediatamente, todos probamos lo mismo en el mismo momento. Hoy lo hacemos, a cada uno se le hace llegar sus porciones, y lo hacemos vía Zoom, una cosa guionada. ¿Sí? A ver, yo lo que me quería referir es esto, en tu investigación, Luis, esta variable, ¿no? ¿Qué es lo que uno, porque uno, es cierto, cuando uno piensa, llegué a los 50 años, se hace un embudo en lo laboral. ¿Qué puestos puedo aspirar? ¿Qué empresas todavía existen? ¿Dónde? ¿Sí? Vamos compitiendo cada vez más, digamos, muchos por los mismos puestos. Tenemos algunas contras, mujer, algunas de todas estas variedades. Y de pronto llegamos, viste, a los 60, ¿me interesa? ¿No me interesa? ¿Viste? Otra visión del tema, ¿no? Del ser mayor y de la empleabilidad, en todo caso. Elsa, clarísimo. Clarísimo el punto. Dos ideas que me dispara escucharte. Primero, bueno, en general tu caso es un caso que vamos pasando por las distintas ideas transmitidas y se identifica muchísimo, ¿no? El hecho de emprender como senior, ¿no? El hecho de las múltiples dimensiones de la diversidad, ¿no? que tocan, ¿no? Y creo que en el capítulo de la reinvención, la reinvención profesional, en el dinámico concepto de la marca personal que hablamos, ¿no? Que es distinta a los 20, a los 40, a los 60, es un continuo proceso de repensarse, de buscar otra identidad, como decía recién Juan Carlos, ¿no? Esto de las identidades que duran 5 a 7 años, ¿no? Y es un proceso muy personal. Por eso a mí me parece que estos hilos de la diversidad tienen que converger a la persona, ¿no? Las intersecciones entre las múltiples dimensiones de la diversidad nos tienen que llevar a la persona, a la cambiante dinámica de la persona en el transcurrir de la vida, y que claramente las empresas y las personas mismas tienen el desafío de conocerse e ir conduciendo esa evolución. Así que te agradezco el testimonio, Elsa. Muy interesante. ¿Algún otro comentario, pregunta? En realidad un comentario, lo que comentaba Elsa y lo que comenta Luis, tiene que ver con un concepto muy interesante que usted habló, que es la flexibilidad. Creo que sí, que todos seguimos teniendo capacidad para aportar un montón de cosas, pero con la flexibilidad que nos haga sentirnos bien a cada uno de acuerdo a su perfil.
y sin duda que, bueno, yo estoy soy contadora activa, tengo 62 años, participo en el Consejo de Ciencias Económicas, estoy en una agrupación de entidades profesionales universitarias y realmente creo que hay tanto por aprender cada día que más allá de pretender, digamos, estar a lo mejor en un lugar determinado que a lo mejor hoy no se puede ocupar a los 62 como una empresa, sí podemos ofrecer un montón de conocimientos acumulados durante los años, ¿no? Y participar con gente joven, que es lo más enriquecedor. Así que bueno, creo que es una cuestión importante también es la flexibilidad en la educación, el hecho de que de cualquier tipo de educación, formal o informal, vaya siendo cada vez más accesible a todo tipo de personas, que ese es un objetivo importantísimo de lo público y lo privado también. Creo que, por ejemplo, nuestra universidad, la de Rosario, y me imagino que otras también, están pensando en la flexibilización incluso de las carreras universitarias, porque hoy el aprendizaje tiene que ser mucho más rápido, porque todo es tan cambiante que, digamos, a mí me encantaría hacer otra carrera que hice, pero lleva mucho tiempo. Entonces, eso también tiene que ser más flexible y dinámico. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muy interesante. No pude escucharlo todo porque me avisaron tarde, pero bueno, comparto plenamente con lo que están manifestando, ¿eh? Un gusto. Patricia, yo creo que, bueno, muchas gracias. Yo rescato de tu testimonio, me hace pensar en un concepto central, es colaboración intergeneracional, ¿no? O sea, esto de poner los temas en la agenda, como decíamos antes, y colaborar intergeneraciones, ¿no? Y eso en la agenda de las empresas, en la agenda de los reguladores, ¿no? En las políticas públicas, ¿no? Yo creo que, vuelvo al concepto anterior, es como que hay una cantidad de personas que pueden ser entre 4 hasta 12 millones en Argentina que no están siendo escuchadas por el sistema. Y creo que eso, si querés, es una de las conclusiones de haber escuchado a mucha gente y de entender cómo lo están. Y creo que el camino va para ahí. Hay una pregunta en el chat, me dicen acá. Doctor, una preguntita. Sí. Una aclaración. La doctora Patricia, que termina de hablar, es una personalidad en Rosario. Es presidenta de varias comisiones y de varios institutos. Eso solo quería hacerle saber. Bueno, muchas gracias. Bueno, placer, Patricia. No le creas, no le creas tanto. No es para tanto. Pero, yo bueno, lo único que había descubierto era que era de Rosario, escuchándola hablar. El resto está bueno que me lo aclares. No, pero además es una mente brillante y una persona muy inteligente y muy capacitada, en el rango de la excelencia. Mire, Muy yo bien. lo que creo, me parece que Luis me aprecia demasiado. Yo lo que creo, el valor más importante que tengo y que me autovaloro, es la curiosidad. Es la curiosidad y levantarme siempre con ganas de aprender algo nuevo. De ahí a que yo sepa mucho, no le crea. Pero sí que uno tiene ganas de aprender y que reconoce cuando no sabe. La colaboración, hablando de la colaboración intergeneracional, creo que también nos tenemos que acostumbrar a colaborar entre pares, a trabajar en equipo con pares, con otras profesiones, con gente de distintas edades. La verdad que es un placer, uno descubre el placer del aprendizaje, del compartir, todo se hace más rápido y es más gratificante, más placentero, menos trabajoso, diría. Esto de ser un curioso aprendiz de por vida es toda una plataforma, ¿no? Para pensar, bueno, acá estamos en una casa de estudios y con toda la irrupción tecnológica, el mundo está estudiando esto, ¿no? Y como decíamos antes, el entorno juega a favor de todo este proceso para los seniors, ¿no? Ahí me preguntan si los avisos por edad son discriminatorios. Sí, claramente. Los avisos por edad. Yo el otro día veía, como te digo, un dirigente político muy importante que decía, si tenés entre 18 y 35 años, hacé este curso de marketing digital. Y
impresionante como me asombró cómo el tema no está en la agenda, porque ahí había, y cuando uno ve los comentarios que le aparecían en la red social, le pegaban como loco por esto. Yo tengo más de 40 y no tengo trabajo, ¿por qué poner el límite de 35? O sea, es un tema que no está, claramente, y yo diría más que discriminatorio, hay sesgos no reconocidos, sesgos inconscientes, que claramente apuntan en este tema. Por eso a mí me gusta este concepto de las dimensiones visibles y las invisibles de la diversidad, ¿no? Y claramente me parece que el tema del edadismo es una dimensión invisible. No sé cómo hacemos para que se legisle sobre este tema, como se ha hecho con el género y con el colectivo LGBT. Digo, interesante, realmente, yo me quedo con una cosa, Luis, que me pareció importantísimo de la charla, excelente, y que quiero agradecerte por la verdad, la generosidad de compartir con todos nosotros esto es bestial. Y te diría, me quedo con el tema de la agenda, me parece un tema central, y deberíamos nosotros, desde el ámbito de las instituciones académicas, trabajar esto. Cuando hablamos de emprendedores, pensar que el emprendedor no necesariamente es alguien que tiene 20 años, o sea, se emprende a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 o a los 70, ¿no? O sea, que deberíamos estar todos en condiciones y deberíamos justamente trabajar este tema que preguntan acá, cómo se hace para que no sea discriminatorio, ¿no? No quedemos fuera o no queden fuera por la edad. Me parece hay una pregunta sobre, a ver, déjame que me aparece, ¿cómo hacemos para que se legisle el tema, no? Mirá, yo pienso que, yo tengo, no sé, ahí se los pregunto a ustedes, ¿no? Las legislaciones muchas veces vienen atrás de los hechos, ¿no? Me parece, ¿no? Y lo que estoy viendo en determinados países, obviamente lo exploré bastante en España. España tiene un tema que la sociedad española está envejeciendo aceleradamente, ¿no? Y tiene una de las más altas expectativas de vida en el mundo. Es un lindo lugar para ir a investigar estos temas. Y lo que dicen es, hay que hablar, hay que tomar los temas en el sector privado, hay que hablar con las empresas, hay que participar de las mesas, algo así lo que se hablaba. Y me parece que tarde o temprano los políticos van a tomar el tema. Me parece que esperar la legislación me parece a mí que no tiene sentido, porque me parece que los sesgos, la gente piensa en stocks más que en flujos. Entonces vos vas al sector público y tenés muchísima gente de más 45 trabajando, entonces no lo ven como un problema. Pero vas a una fintech y no hay nadie trabajando. Entonces me parece a mí que la gente piensa en stocks, y acá me parece que hay que pensar más en flujos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, Luis, para cumplir un poco con los asistentes y con un poco el impacto de nuestros webinars que teóricamente duran 1 hora, yo voy a lamentablemente cerrar este tema, que me gustaría que quedara abierto, pero va a quedar para próximas charlas. Y fundamentalmente quiero agradecerte enormemente esto, porque realmente es interesante. Nos has dado un tema, creo que hasta un tema para que manejemos dentro de la universidad, que miremos un poco cómo podemos aportar nosotros justamente a esto, ¿no? A este tema, digamos, de meternos en la agenda, aportar para tener la agenda. Así que bueno, gracias. Alfredo, bueno, te agradezco a vos, bueno, a Daniel, a Juan Carlos, Lucas, que fueron los que con quien me fui acercando para tener la posibilidad de conversar este tema con ustedes. Obviamente las redes sociales nos ponen a un clic de distancia para seguir la conversación.
y para seguir impulsando el tema. Yo, como les digo, en lo personal estoy trabajando desde Diagonal, que es una ONG que tiene como misión el empleo más 45, y bueno, y desde ahí seguramente seguir el tema y seguir aprendiendo y acompañando este cambio, que yo creo que va a venir, las condiciones están dadas, y creo que hay que despertar a los líderes, como dice el libro de Juan. Exactamente. Un saludo para todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Luis, gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, nos esperamos en los próximos martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Sí.